sea, realmente a mí me toca una parte verdaderamente complicada, que puede ser que me lo salte, porque la intención del final era dejar un tiempo para las preguntas, para más si hay, para el debate y desde luego no pasarnos del tiempo que estaba establecido para que os podáis ir a comer, bueno, sobre todo si la gente alguno necesita levantarse o dar unos paseos por ahí o salir y entrar, pues que lo hagan, porque entiendo que son muchas horas escuchando en una misma posición y es complicado. Y ahora me toca una parte difícil después de lo que has puesto, Javier. Entonces, lo comentaba también y lo he comentado con Juanjo en varias ocasiones cuando hemos intentado abordar este reto de la jornada de hoy, porque entiendo lo que la gran mayoría de los que estáis aquí necesitáis son respuestas en vuestra realidad práctica, que resolváis vuestras inquietudes de las que tenéis delante de la mesa, resolver las dudas que tenéis de los casos que ¿no? han aparecido u otros nuevos, dudas que podáis resolver. Pero para poder tener esta conversación o esta parte práctica que es la realmente importante y que parece que nunca se llega, pero soy súper consciente que es a la que me gustaría que pudiéramos llegar y que hoy me temo que no va a ser tan posible, hace falta tener un marco conceptual y ya veis que no es fácil y resumir en estas pocas horas, que sé que os parecerán muchas, pues la magnitud de lo que hemos intentado explicar aquí ha sido un reto muy complicado, porque hay tanto escrito, tanto investigado, tanto sobre lo que se puede hablar, que sobre una diapositiva, como decía Javier, como sobre la primera, ya podía haber hablado las 5 horas y aún todavía le faltarían cosas que decir. Así que soy consciente de que esa parte más, digamos, práctica de trabajo, ¿no? O de taller, o de nos sentamos y discutimos, tengo estos casos, o que yo os pudiera mostrar casos reales, informes reales de alumnos que han pasado en centros, qué hemos hecho con estos casos en concreto, qué medidas educativas hemos adoptado con ellos, pues me temo que no vamos a poder llegar a esa respuesta, pero espero pues lanzar algunas ideas que sí os sirvan para aterrizar un poco y dejar un poquito de tiempo para resolver dudas o cosas concretas que queráis preguntarnos. Bueno, muy rápidamente, pero estas cuestiones previas creo que son fundamentales, o que tenemos que estar de acuerdo en que el carácter de los procesos de identificación, o cuando hacemos un proceso de identificación, hay unas cuestiones que son objetivas, en las que nos basamos en pruebas que podemos o instrumentos que podemos utilizar, pero también hay otra serie de información de más carácter subjetivo que forma parte de esa triangulación de información que tenemos que hacer para tomar luego decisiones en la respuesta educativa. Como os decía, entonces el enfoque tiene que ser multicriterial y, por tanto, tenemos que aceptar que varios agentes influyan o intervengan en este proceso. Por eso, bueno, pues aquí creo que los orientadores, desde luego, tienen una carga y un peso especialmente importante, pero es muy bueno ver que los docentes sí están formados y son agentes que tienen cierta sensibilidad y saben cómo utilizar determinados instrumentos, sobre todo previos, ¿no?, de detección para observar qué alumnos tienen en su aula, ayudan a la labor del orientador, y que todos vayan a una facilita este trabajo de análisis y recogida de esta información, ¿no? El que entendamos que esto no solo es una cuestión de ya vendrá y cuando venga el orientador o cuando me den los datos o cuando me den el informe o cuando me digan cuántos niños tengo de alta capacidad. Creo que esto ya en la primera sesión, cuando hablamos, ya lo dejé claro, que el papel del docente es un rol activo, que tiene que detectar sus posibles casos de alumnos de alta capacidad y chequear esas inquietudes o esas cosas que observa, esos juicios que pudiera hacer son más o menos precisos, si la formación que tiene previa es adecuada y si los instrumentos que utiliza también son adecuados. El enfoque que tenemos que hacer, y Javier ya apuntaba al final, tiene que ser un enfoque en el procedimiento, no puede ser
pues un gigante que no podáis abordar, porque hay otras realidades que también gestionáis, otras demandas que os pide el sistema, otras evaluaciones, otras casuísticas. Por tanto, el enfoque que tenemos que dar a los procesos de evaluación deben de ser eficaces, rápidos, económicos. Por eso, una de las grandes ventajas también que tiene el proceso y todo el procedimiento que hicimos con el SCAT durante todos estos años en la evaluación y los talent search que llevamos a cabo, era un proceso relativamente rápido y muy eficaz, porque en poco tiempo éramos capaces de evaluar a un número de alumnos muy grande y analizar unos datos que eran unos datos de partida que nos servían para luego tomar decisiones. Bien, esta idea que Renzulli además señala de una manera muy clara cuando explica su modelo de enriquecimiento, que hoy no nos va a dar tiempo a desarrollarlo mucho, pero esta idea de lo importante que es etiquetar el programa y no tanto el alumno. Cuando hacemos el proceso de evaluación o hacemos este talent pool, se trata de que podamos ponerle nombre a aquellas respuestas educativas que los niños van a recibir o van a hacer, y no tanto decir estos son los superdotados que van al programa de... porque hay muchos de ellos que ni siquiera probablemente querrán cruzar la puerta porque no querrán ser señalados ni significados, ¿no? Bueno, esto que ya lo he explicado me lo voy a saltar, la idea de tener siempre en mente la respuesta educativa que queremos hacer, que tienen que estar vinculados a una respuesta. Por eso, en muchas ocasiones es decir, vale, ¿y ahora con esto qué? ¿Y ahora qué quieres que haga con estos niños? ¿Qué hago con estos datos que me das? O ahora, ¿cómo lo gestiono? Dime cómo lo hago, ¿no? ¿Qué respuesta le doy? Bien, me paro un poquito porque en los procesos de identificación es muy importante el tipo de instrumentos que utilicemos, y no me voy a parar a daros una clase porque, bueno, ya entiendo que la gran mayoría de los que me estáis escuchando sois orientadores y conocéis estas cuestiones más que de sobra, conocéis los instrumentos y las herramientas, así que toda esa parte me la voy a saltar más rápido para llegar hasta el final, pero sí, son cuestiones que me parecía importante por lo menos refrescar o tenerlas presente, porque no todos los instrumentos valen para cualquier cosa ni son óptimos para utilizarlos en el proceso. En el caso del Talent Search tenemos limitadas herramientas porque ahora que no tenemos disponible el SCAT para poder hacer esta evaluación, tenemos que hacer una adaptación en nuestra cultura y la posibilidad de herramientas que tenemos, y hacer el proceso de in-level y out-of-level solo nos lo permite unas herramientas que tienen sus limitaciones, que tiene unos beneficios, pero tenemos que ser conscientes de esto, del efecto de techo que ya ha explicado Javier y pues la fiabilidad, la validez que os voy a contar de todo esto. Bueno, y de aquí solo me voy a parar en esta idea de refrescar también que ningún test o ningún resultado o rendimiento que un alumno obtenga en una prueba dada pues nos dice cómo o qué ha hecho para lograrlo. Por tanto, pues el valor de las puntuaciones y del resultado de un alumno en una determinada tarea o en determinado test o en determinada prueba nos da una información muy valiosa y muy relevante, pero no toda, y tenemos que esto tenerlo en cuenta. Bueno, al respecto de los instrumentos, no me voy a parar en las pruebas, pero por recordar también que hay, en función de los instrumentos que utilicemos, hay pruebas más o menos específicas que evalúan, por ejemplo, el SAT, el SCAT, son pruebas específicas que evalúan, son pruebas factoriales que están evaluando capacidad de razonamiento verbal y matemático, como Javier ha ido poniendo las cohortes y los resultados que hemos obtenido. Otras pruebas de evaluación que también seguro que os suenan más o son más conocidas para vosotros, como el matrices o la escala Wechsler, son pruebas más generalistas que evalúan otros aspectos más generales. En función de lo que queramos responder o de la respuesta educativa que queramos hacer y de la información que queramos recoger del perfil de nuestro alumno, utilizaremos uno u otro instrumento teniendo en cuenta este objetivo. Bueno, y ya sí, algún marco para adentrarme
en algunas cosas que quiero contar sobre la evaluación y el perfil del alumno. Creo que si tenemos en cuenta estas claves, que creo que son muy claras y que pueden serviros de guía para no perdernos, debe de ser multifactorial, o por lo menos lo más completa posible, y evaluar factores distintos, no limitado a un CI, esto ya lo hemos ido viendo, multinivel. Este equilibrio entre lo cualitativo y lo cuantitativo se debe dar, como lo que os decía de objetivo y subjetivo. El proceso del Talent Search, que como veis tiene una implicación práctica, porque podemos hacer esta evaluación más precisa del recorrido de la capacidad de algunos alumnos, y no tanto para quedarnos en ¡guau, qué alta es su capacidad! O cuántos alumnos tan brillantes tenemos, sino para tomar medidas educativas. Cuando evaluamos esto en los centros educativos y tenemos delante esas tablas que ha enseñado Javier, que son tablas de niños con nombres y apellidos reales, y se determina qué medidas educativas contemplamos con unos u otros en función del nivel en el que están, del grupo en el que se encuentran, y en algunas ocasiones hemos tenido que diseñar planes muy excepcionales o muy extraordinarios con casos de alumnos que cuando lo evaluábamos 3 cursos por encima dejaba el 99% por debajo de sí. Pues obviamente con ese alumno tenemos que hacer un plan de respuesta muy diferente que el alumno que no tiene efecto de techo la prueba o que tiene otras capacidades. No es que ese sea mejor que el otro, es que simplemente este tiene una necesidad diferente de la otra, ¿no? Y este punto de que sea multicriterial, este es un error arrastrado de mucho tiempo, esta exigencia de cumplir criterios I. Tiene que tener alta capacidad, alta creatividad y compromiso en la tarea. Y si no tiene estas condiciones, entonces el niño no es. Pues es que esto no… Aparte que ni siquiera es lo que dice el propio modelo ni el autor, pero es que no se sostiene. Todos los planteamientos o las claves de las personas que escriben sobre la identificación de las altas capacidades sostienen este planteamiento o, es decir, esta disyuntiva de, bueno, puede tener alta capacidad, pero sí nos encontramos que no tiene una capacidad tan elevada, pero sí tiene alta creatividad y otras características. Podemos triangular toda esa información y tomar decisiones diagnósticas o decisiones para luego tomar esas respuestas educativas. Bueno, en la evaluación o identificación lo que tendríamos es que tener clara, creo que estas 3 cuestiones, me parece que este es un gráfico, de hecho tenéis ahí la referencia, luego si no le paso a Juanjo, porque aquí no hice el código QR, pero esta es una de las últimas cosas que ha publicado Javier, que se llama ¿Puede una escuela inclusiva ignorar a sus estudiantes con altas capacidades? Creo que es una de las últimas cosas que ha escrito, es del 2023, que resume muy bien, no sé, creo que sí que lo pueden consultar online, me parece, bueno, luego si no me pedís la referencia y tenéis este gráfico y algunos otros explicando un poco esta realidad y algunas cuestiones sobre la identificación. ¿Qué aspectos tenemos que abordar o conocer de nuestros alumnos para luego poder tomar decisiones educativas o saber qué cosas tengo que modificar de mi práctica real en el aula o diaria, yo, profesor de matemáticas, o yo, tutor de estos alumnos? Pues creo que las claves serían estas, ¿no? Las capacidades, desde luego, potenciales y específicas de nuestros alumnos tenemos que conocerlas. Todas eso que está en azul, todos esos rasgos o destrezas, mal llamadas soft, pero que son esa otra información, quizá de carácter, algunas de ellas más subjetivas, pero en la que nos podemos apoyar también, que nos dan mucha información. Y, por último, lo que está dibujado en verde, que es qué saben mis alumnos de lo que yo les voy a enseñar, y hacer una buena evaluación inicial para luego saber qué tengo que hacer con esos alumnos, porque una vez que tienes la información de este alumno con este perfil X, con estas características o cualidades, ahora tienes que saber qué hacer o cómo puedes hacer esto, ¿no? En la respuesta que daba sobre la escuela que no estuviera graduada en edad, hay algunas medidas que sí podemos adoptar, e incluso estrategias bien explicadas en la literatura. No lo tengo preparado aquí, pero os doy alguna referencia, basándonos, por ejemplo, en el modelo SEM de enriquecimiento, que es un modelo claro y
sí, claramente desarrollado para dar una respuesta dentro de la escuela. Hay una medida que yo creo que en la sesión que tuvimos en Toledo, la ocasión anterior, os mencioné, que es la compactación curricular. O sea, existen estrategias y medidas que podemos adoptar para precisamente dar esta respuesta, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, tenemos que llegar ahí cuando ya tengamos claro cuál es el perfil o la información que nos será útil recoger. Entonces, yo aquí sí que voy a pasar rápido porque creo que sois conocedores de estos instrumentos, no sé cuáles cada uno utilizará los que sean sus prácticas. Dentro del protocolo de identificación pues habréis establecido unas u otras, de hecho algunas un poco condicionadas por el querer hacer este planteamiento del talent search, porque otros instrumentos no nos lo permiten, entre otras cosas porque no hay o no todos los instrumentos tienen esta gradación o esta el que esté graduado y tengamos baremado una población suficiente desde infantil, por ejemplo, hasta bachiller, y entonces con el BADIG podemos hacer esta evaluación in-level y out-of-level, como explicaba Javier, ¿no? Bueno, no me voy a parar en esto, pero sí, aquí un segundito sí que me quiero parar. Esta es una gráfica de un alumno medio, pero lo interesante es que cuando evaluamos con pruebas de aptitud, como bien sabéis, específicas, pues nos da un perfil bastante variable, puede haber más o menos variabilidad, y esa información tendremos que cruzarla con el resto de información que dispongamos del alumno. Por eso hay que establecer un sistema de recogida o de recolección de información del perfil del alumno que no sea pues para vosotros inasumible o enterraros en papeles, en aplicaciones, en pruebas, que luego no sepáis qué hacer con esa información. Se trata de recoger la información que sea más óptima, de manera más eficaz, atinando lo mejor posible y cumpliendo los requisitos que ya os planteaba, pero que sea operativo y que sea práctico, que os sirva para vuestra práctica educativa. Si no, no sirve de nada. De nada no, entendedme. Si sirve, tengo el informe, le doy un papel, pero de lo que se trata es de llegar a la práctica del profesor cuando te vaya a preguntar ¿y ahora qué hago con esto? ¿Sí? Le dicen, no, yo ya he hecho la evaluación, ahora toma, ahora atiende tú al niño. Y dice, ya, pero ¿qué hago con él? ¿Cómo atiendo esta realidad? Y esto es necesario que haya una comunicación bueno, pues, bidireccional, ¿no? Otras pruebas o instrumentos que podemos utilizar, por ejemplo, esta sí que sería una fuente, por ejemplo, alternativa a evaluar las capacidades de los alumnos. Tradicionalmente evaluamos sus capacidades cognitivas con pruebas bueno, pues específicas que evalúen, ¿no?, esas dimensiones factoriales. Es interesante también disponer de alguna evaluación no verbal, puesto que tenemos alumnado con otras realidades que pueden verse influenciadas pues, por su nivel de idioma cultural, bueno, la idiosincrasia y la realidad de cada centro, de cada alumnado que vamos a evaluar es diferente. El disponer o el poder hacer una evaluación complementaria o complementar la información de nuestro alumno con algún test de aptitud no verbal puede ser muy interesante. Aquí no me voy a parar, desde luego podemos ir haciendo esta progresión en la especificidad, como veis ese gráfico podemos luego hacer una exploración un poco más general, pero también interesante. Esto ya serían todo pruebas de aplicación individual y con una serie de características diferentes que aquí no da tiempo a abordar, como sería un proceso de evaluación individual, que esa es otra cuestión verdaderamente muy interesante y que en ocasiones pues, los orientadores, como tenéis que evaluar muchas realidades diversas, no es infrecuente que pase que, además de que en las facultades de educación no se os ha formado sobre esto, en las escuelas no hay cultura para identificar la realidad del potencial de mis alumnos. Cuando vais a evaluar a algún alumno, si es que habéis evaluado alguna vez a algún alumno con alta capacidad o con sospecha, probablemente ahora ya tendréis más demandas que hace 10 años, pues vuestra experiencia en evaluar esa realidad pues sea pues la primera o la segunda. O sea, me ha pasado de orientadores que tenían que aprender, que leer el manual por primera vez para evaluar el caso. Y entonces, claro, la precisión de su evaluación, pues os imagináis que no va a ser
Eso no quiere decir que todas las evaluaciones sean igual de fáciles, pero por eso cuando evaluamos, habla, sobre todo cuando hacemos estos procesos más individuales, pues es un arte, verdaderamente es un arte. Tienes que dominar muy bien y conocer muy bien la herramienta. Me he llegado a encontrar orientadores que era la primera vez que utilizaban esa herramienta, que no habían estudiado el manual, que cometían errores de bulto en las aplicaciones, y no solo en las aplicaciones, sino en las interpretaciones. Entonces, claro, con eso, ¿a dónde vamos a llegar? Pues la conclusión es una conclusión errónea. Entonces, lo deseable es aquí ir formando también en la parte práctica, la praxis, ir haciendo equipos de grupos de personas donde las personas puedan, o los orientadores más con mayor experiencia, o lo deseable sería aprender en la práctica con profesionales que tienen ya expertise o una experiencia para bueno, pues poder guiar en la práctica. La realidad es que en ocasiones estáis haciendo prácticas con las evaluaciones que hacéis de los alumnos y luego me dices, no, es que aquí no ha salido, no, porque a mí aquí, pues sí, pues el evaluador externo dirá lo que seas, pero aquí me ha salido 123, entonces no es. Porque además como luego la potestad de decir que sí, que no, está en los equipos, bueno, pues que no digo que, pero en ocasiones ocurre esto y entonces, claro, bajar a esta arena es lo que me hubiera gustado poder, pero no hay tiempo para hacer esto o que podáis contar vuestras experiencias, ¿no? Bueno, otras pruebas que no quiero gastar mucho tiempo en los instrumentos, aunque luego si alguien quiere hacerme alguna pregunta, sin problema. Entonces, ¿cómo? Y claro, aquí solo voy a dar pinceladas porque no vamos a hablar nada de la intervención ni de qué respuesta. Entonces van a decir, ¡hala, 5 horas aquí para que no me digan lo que tenemos que hacer! Pues esto es como las series que se terminan y que tenemos que esperar la segunda, pues hay que esperar. ¿Qué le vamos a hacer? Porque la respuesta educativa requiere de muchísimas horas de abordaje, pero hay muchas cosas que sabemos que se pueden hacer, que funcionan, que están descritas en la literatura y no son cosas que están en un libro, son temas que podéis aplicar mañana en vuestra clase, mañana en el aula. Hay muchos recursos ya disponibles, incluso tenéis la posibilidad de que algunos de ellos están hasta incluso en castellano, o sea que llegaremos a eso, os lo prometo. Solo quería que esta idea ya la ha ido comentando Javier en algunas de sus exposiciones. Aquí, sin pararme en las puntuaciones, donde sí que quería poner el foco, que tiene que ver con la respuesta educativa, es en esto. Fijaros, los alumnos que puntúan, o sea, lo que hay en cada una de las columnas son puntuaciones, alumnos en el SAT, en verbal y matemáticas, que tienen esas puntuaciones, 200, 390, hasta 600, 800 puntuaciones, que serían los alumnos que obtienen puntuaciones extraordinariamente elevadas. Fijaros que el planteamiento de trabajo y de respuesta educativa de unos y otros, en algunas cosas coincide y en otras difieren. Y desde luego los que tienen mayor capacidad o tienen un potencial extraordinariamente elevado, su respuesta educativa es mucho más extraordinaria que la de los alumnos que tienen puntuaciones más, digamos, bueno, dentro de que son altísimas en comparación con las otras, no tan altas. Por eso esta frase que explica también cuanto más alta es la capacidad de un alumno, y otras cuestiones, pero cuanto más alta es la capacidad de un alumno, más excepcional es la medida que tengo que adoptar con él. Entonces, algunos alumnos que tengáis en el aula serán extraordinariamente excepcionales y tendréis que atenderlos, pero esa no será lo habitual, porque hay muchos más niños en las otras puntuaciones que aparentemente encajan en un aula, pues los que causan sin síntomas, los que no me entero, es decir, los que sí te boicotean la clase, o los que chinchan al de al lado, o los que tienen otro tipo de comportamientos, obviamente esos sí que los veis. Y entonces muchas veces son evaluados o detectados precisamente porque, digamos, nosotros denominamos, ¿no?, como causan con síntomas. Pero la gran mayoría de los niños que están en el aula pasan desapercibidos al ojo del docente, porque el docente
bueno, pues tiene otras realidades y su enseñanza, ya no me voy a repetir, cuestiones que ya hemos abordado antes. Pero, ¿qué ocurre cuando evaluamos a los alumnos? Y hemos evaluado, por ejemplo, en la última que recuerdo, en una clase de cuarto de primaria, o sea, una clase no, un nivel de cuarto de primaria. Esta es una escuela muy grande que tiene 4 líneas. Hemos evaluado las 4 líneas, pues no recuerdo los datos de memoria, pero calcular que tienen como 26 niños por aula aproximadamente. Y detectamos el potencial de todos los alumnos, analizamos los datos y no es curioso porque ya siempre se repite y ya llevamos muchos años haciéndolo, los alumnos que tenían alguna dificultad de aprendizaje o alguna realidad que obviamente en los datos también nos hacía sospechar, analicemos estas cuestiones, en el centro estaban detectados o estaban en proceso de evaluación o el tutor tenía sospechas, es decir, esos estaban, no se les había escapado ninguno. Sin embargo, la sorpresa viene cuando descubren que, este también, ¿pero qué puntuaciones ha sacado este? Uy, ¿y esta? Y entonces la sorpresa viene cuando delante de los datos del rendimiento de los alumnos en las pruebas que aplicamos, descubren que hay un montón de alumnos y de alumnas que están ahí y no se les ve. Porque si fuera tan evidente que los niños, si fueran casos tan extraordinarios, eso ya, es que ya los veíais, ya hubierais ido a llamar a la puerta y decir, ¿qué hago con este caso? Que no puedo hacer nada con él, que ya se sabe todo lo que le tengo que enseñar, ¿no? Si tuvierais un niño que, yo qué sé, dice cosas o hace cosas sorprendentes, pues ya tendríais un problema clarísimo y, bueno, más que evidente. Pero la gran mayoría de los niños no los detectamos fácilmente. No porque no tengan capacidades sobresalientes, sino porque muchos de ellos se camuflan o porque el contexto no les es favorable y entonces no demuestran su potencial. Por eso tenemos un infradiagnóstico tan grande. Es que si, claro, si fuera, como decía Javier, si fuera tan fácil como decir, venga, vamos a mirar cuántos tienen 6 dedos. Claro, es que si no los ponemos, no evaluamos lo que hay o no sabemos qué mirar. Entonces, a lo que venía aquí es a que en función del perfil del alumno, la respuesta educativa será diferente. No vale para todos lo mismo, o no vale que todos los niños de alta capacidad, entonces hay que acelerarlos como el caso que contaba Javier. Pues no todos los niños necesitan la flexibilidad curricular y hay otras opciones que podemos adoptar. Básicamente 3, y no recuerdo si en la sesión anterior, porque yo muchas veces me da rabia muchas cosas de las que me gustaría hablar, pero claro, como no hay tiempo no es posible. Pero vamos, básicamente las 3 medidas que podemos adoptar con los niños con alta capacidad son el enriquecimiento curricular, el agrupamiento por capacidad o rendimiento y la flexibilidad curricular. Dentro de esas hay, bueno, pues muchos matices, muchas posibilidades y muchas maneras de llevarlo a cabo. Como ha explicado Javier muy bien, si no diferenciamos el currículo, o sea, si esperamos que con el perfil de los alumnos o la información que tenéis seguir haciendo lo que estabais haciendo, pues obviamente ya sabemos que no va a funcionar. Ahora vamos a ver qué es lo que podríais hacer. Entonces, ¿qué datos creo que os serían importantes conocer de vuestro alumnado? Y aquí creo que sería beneficioso de todos, pero si lo tenéis de unos pocos o de los que hayáis identificado, para con esa información os ayude a dar una respuesta educativa diferenciada, porque si no, no podemos personalizar. Si no conocemos cuál es su capacidad, si no conocemos cuál es su perfil diferencial. Esto que, bueno, no es que sea estéticamente súper elaborado, pero sí que me parece que explica muy bien las dimensiones que creo que son fundamentales tener en cuenta y recoger del alumno. Aparte de las aptitudes y de la capacidad, que eso ya lo habéis explorado o se supone que lo tenéis en la evaluación sistemática que se ha hecho, deberíamos de conocer características personales del alumno, esto para el tutor, para el profesor, para el departamento de orientación, si es un caso de un alumno que ya tiene abierto, es una información relativamente fácil de tener o de obtener.
y debemos de recoger información del alumno de esas otras dimensiones que nos van a facilitar la respuesta educativa que les demos. Sus intereses y sus motivaciones. Existen algunas herramientas disponibles en castellano para poder hacer esta evaluación de una manera sencilla, conocer cuáles son sus intereses, cuáles son su motivación con la escuela, cuáles son sus preferencias de aprendizaje o de demostrar su aprendizaje. Os puede dar muchas claves y muchas pistas del planteamiento que hagáis, porque a veces los profesores con muy buena intención desarrollan un plan de enriquecimiento o hacen un programa de enriquecimiento y una propuesta, van al aula con toda su buenísima intención y todo el curro que eso ha supuesto, de sus fines de semana, de su tiempo de fuera, porque lo han tenido que desarrollar en el tiempo que no tenían, y resulta que el alumno no quiere hacer ese programa o no quiere hacer eso que le has planteado. Y eso es muy frustrante, extraordinariamente frustrante, porque dices, encima de que quiero hacer esta respuesta y tal, y la respuesta natural que le sale muchas veces al docente, pero no por culpa del docente, sino porque la respuesta natural es, ¿ves? Pues este niño no necesita nada, si no quiere esto que le doy, si no responde bien a esto que le estoy ofreciendo. Pero probablemente no responde bien porque hay un desconocimiento de estas características o dimensiones del perfil del alumno que atinaríais mucho mejor si hicierais, y no lleva mucho tiempo y es una información valiosísima que recoger. Y por último, el nivel curricular, que lo hablábamos antes, que es fundamental. Yo necesito saber qué sabe mi alumno de lo que yo le voy a enseñar iba a decir esta clase, ¿no? Pues en esta unidad. ¿Qué saben mis alumnos de lo que yo les voy a enseñar? Me ha pasado como a Javier, que ahora creo que es el cable. Pues nada. Sí. ¿Sí? Eso me pasa por enfadarme. Bueno, ahora se ha quedado ahí pensando, pero bueno, si no, sigo. La evaluación curricular, o sea, hacer buenas evaluaciones iniciales, no tenemos tiempo ahora para abordarlo. En el máster, por ejemplo, o en el experto en el que he dado clase, teníamos varias sesiones para explicarles y profundizar y que desarrollaran evaluaciones iniciales y supieran cómo hacerlo. O sea, que requiere de horas, pero no es muy complicado, porque los docentes sabéis muy bien qué es lo que queréis enseñar a vuestros alumnos y sabéis muy bien qué es lo que tienen que aprender y sabéis muy bien lo que tenéis planificado y preparado. Lo que no quizá tenéis tan claro o no sabéis tan bien es abordar o dar la respuesta de aquel alumno que no responde a lo que yo tengo preparado, o por déficit o, en este caso, con el alumnado de alta capacidad. Y si algo no funciona es improvisar. Eso no va a funcionar. Y hacer el programa de enriquecimiento o un programa súper tal que he encontrado no sé dónde, me lo bajo porque esto es genial y le doy y le planto esto al niño, estas hojas de enigmas matemáticos, pues es que igual tampoco va a funcionar. Hacer sudokus mientras los otros no están haciendo, pues es que eso es un entretenimiento, no es verdaderamente un enriquecimiento. Vale. Bueno, no toques nada. Dentro del modelo SEM, que como digo no vamos a desarrollar aquí, pero sí que me parecía muy interesante, por lo menos que os pudierais llevar esta cosa práctica y útil para que mañana empecéis a investigar y a utilizarla dentro de 2 semanas, por ejemplo, o bueno, el tiempo que cada uno necesite. Pero con esta herramienta podemos reflejar o recoger las habilidades, bueno, más bien, no, aquí creo que no serían habilidades. Bueno, los intereses y las preferencias del alumno. Este es el modelo de enriquecimiento para... ya. Este dibujo, que supongo que sí que alguno lo conoce o lo ha visto. ¿Cuántos conocéis el modelo de enriquecimiento para toda la escuela de Rensule? Vale. Bueno. Lo más conocido es lo que veis ahí, esos tipo 1, tipo 2, tipo 3, porque ese es el inicio de su modelo, que es el planteamiento de su modelo pedagógico, esa es la base de su modelo, que luego desarrolló en este cubo inmenso que tiene unas dimensiones muy complejas que habría que desengranar de manera
detallada cada una de ellas, solo me voy a parar en esta primera, que esos son los componentes específicos de su modelo, son 3. El enriquecimiento tipo 1, tipo 2 y tipo 3, las técnicas que utiliza para modificar el currículo, la compactación curricular, que es esta otra estrategia que tendremos que aprender o abordar, y la evaluación de las fortalezas individuales que se hace a través del portfolio del talento. Empezamos por la parte de arriba, que es decir, voy a conocer el perfil de mis alumnos. ¿Y cómo lo hago? Pues con esto que se llama el portfolio total del talento. Aquí hay muchas cosas que no vamos a desarrollar en detalle, pero para que veáis lo sencillo o relativamente sencillo que es, tenemos 3 columnas. Una primera que aborda o que se recogen ahí los indicadores de las capacidades o del rendimiento demostrado del alumno. Ahí recogeríamos pues, la información del proceso de identificación que se ha hecho en la comunidad. Evaluación que pudiera tener la orientadora o el orientador en la información del perfil de ese alumno. O evaluaciones previas que pudiéramos tener. Rendimiento del alumno. Producciones o evaluaciones de productos del alumno donde se demuestre rendimiento y capacidades del alumno. Lo recogemos de manera detallada ahí. La segunda columna serían los intereses, las áreas de interés de ese alumno. Y se recogen ahí. ¿Cómo podemos recogerlas? Pues existe también algunos cuestionarios desarrollados en el propio modelo, algunos los tenéis disponibles en castellano, os puedo dar referencias donde los podéis conseguir, para hacer preguntas a los alumnos de qué cosas son las que le interesan, porque claro, tú puedes hacer un programa de enriquecimiento, pero si antes no has cuestionado a tus alumnos, incluso a todo tu alumnado de todo un nivel o de varios, qué intereses tienen, los planteamientos que hagáis de respuesta educativa, si vais a hacer algún clúster de enriquecimiento o algún programa de enriquecimiento fuera del aula o dentro o en horario lectivo varias horas, pues claro, si no hacéis todo este análisis previo, vuestra propuesta va a fracasar, porque no está encajada con el perfil, ni los intereses, ni la realidad de vuestro centro ni de vuestro alumnado. Entonces hay que empezar por aquí. Y empezar por aquí para luego diseñar esa respuesta educativa que funcione. Y va a funcionar mejor porque tenéis información sobre la que pivota vuestra respuesta educativa. Y por último, en la cuarta columna, que se divide a su vez en 4, que son las preferencias de estilo, ahí hay que no son, bueno, no me voy a meter en este Belén, que no son estilos de aprendizaje, Bueno, preferencias en el alumno en cuanto a la instrucción, es decir, cómo prefiere este alumno recibir o aprender, pues prefiere estudiar de manera independiente, prefiere estudiar en grupo, prefiere hacer proyectos de investigación, prefiere clases expositivas. Tenemos herramientas que nos permiten analizar las preferencias del alumno de una manera muy sencilla, que las tenéis además disponibles y accesibles, así, a un golpe de clic. Analizo los intereses y las preferencias de mi alumno y lo vuelco en esta herramienta. Las preferencias del entorno de aprendizaje, por ejemplo, si tenemos alumnos que tengan alguna otra realidad que coexiste con su alta capacidad, o tiene alguna intolerancia, o tiene alguna realidad de una sensibilidad. Por ejemplo, tenía una alumna que tenía especial sensibilidad acústica y en deporte, en educación física, no conseguíamos que entendieran que la alumna no hacía los ejercicios que le pedían. Era una alumna muy brillante en todas las áreas, pero en educación física no lograba hacer las tareas, bueno, los ejercicios que le pedían hacer, porque las hacían siempre en el polideportivo. Y entonces, como había una acústica verdaderamente muy estridente para ella, no la toleraba, tenía reacciones muy desproporcionadas. Bueno, nos costó mucho que entendieran que si cambiaban el contexto o el entorno donde la niña, luego además tenía mucha
bueno, crítica o tenía mucho, ¿cómo se dice?, miedo a la crítica, ¿no?, y a que sus alumnas le vieran hacer, no quería demostrar su capacidad. Es una niña pues muy brillante, muy introvertida, bueno, con una serie de características personales que hacía que era verdaderamente complejo que rindiera, y el profesor no podía ponerle la calificación ni evaluar su rendimiento porque no era capaz de que hiciera ese ejercicio. Bueno, pues cambiamos, tuvimos en cuenta qué era lo que estaba pasando y cambiamos el sitio donde pudo hacer la demostración, que lo hizo sola, en un despacho, en un sitio diferente, y ahí pudo hacer el ejercicio y la pudieron evaluar. Pero no sabéis los meses que me costó que entendieran que es que hay alumnos que, bueno, tienen una serie de características o de, bueno, incluso a veces dificultades o preferencias que a veces complican el que podamos evaluar a todos de la misma manera. Bueno, y por último, las preferencias en los estilos de pensamiento, que eso está muy documentado, Stenberg ha escrito mucho sobre eso, y las preferencias del estilo de expresión. Aquí es cómo el alumno prefiere mostrar pues su trabajo, su rendimiento, lo que ha hecho. Hay alumnos que son o que tienen una preferencia para esa materia o X momento oral, otros que lo prefieren hacer escrito. Bueno, el dar estas posibilidades que creo que encaja muy bien y bastante con la situación que tenéis que abordar ahora y los andamiajes y las barreras que tenemos que quitar en el sistema. Bueno, pues esta herramienta, los que no la conozcáis, pues os animo a que la conozcáis, a que la empecéis a utilizar. Luego, si me queréis hacer más preguntas para ver dónde podéis coger algunos cuestionarios que os sirvan para recoger esta información, tenéis que verlo como una herramienta viva, no administrativa, no de cumplo esto, lo relleno y lo meto en la carpeta del alumno. No, esto tiene que ser reevaluable, rellenable y es cambiante, y esto viaja a lo largo de toda la trayectoria educativa con ese alumno. Y entonces el docente del curso anterior o las personas o los agentes que están implicados con ese alumno conocen la información que ahí está recogida y la renuevan, la actualizan, pero fijaros qué interesante poder hacer este proceso, y que os aseguro que no os lleva mucho más tiempo que cualquier otra cosa que tengáis que hacer, y que hay posibilidades de completar esa información, además, no solo para los alumnos de alta capacidad, sino incluso para todo vuestro alumnado. Y si hacéis esto, igual me dices, oye Marta, mira lo que me faltaba ya para todos. Bueno, pues empezar con los que tengáis ya determinados o ya detectados, pero si vais abriendo el abanico conforme vayáis teniendo más práctica y más experiencia, cuanto mejor conozcáis el perfil de vuestros alumnos y conozcáis sus intereses y sus preferencias de estilo, los planteamientos y las metodologías que establezcáis o los planteamientos de modificaciones funcionarán mucho mejor, porque podréis agrupar a vuestro alumnado en función de una u otra variable u otra dimensión en función de las necesidades, ¿sí? Bueno, y aquí ya creo que, a ver, bueno, por dejaros algo de tiempo para que preguntéis, sí que este es el objetivo, las 3 Es en el modelo de enriquecimiento de Renzulli, que es lo que pretendemos con los alumnos de alta capacidad, pero de todos, porque este es un modelo de enriquecimiento para todo el alumnado, por eso creo que encaja especialmente bien, es el disfrute, el compromiso y el entusiasmo por el aprendizaje de todos los alumnos. Yo creo que cualquiera de los que estáis aquí compraríais eso y diríais, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer esto? Dame herramientas para poder hacer esto, o para por lo menos mejorar un poco el compromiso de mis estudiantes, siendo consciente de que hay algunas realidades muy complejas que no hay varitas mágicas que todo lo solucionen, pero sí que os podemos dar algunas herramientas que os sirvan en vuestra práctica educativa y que faciliten el compromiso de los alumnos en su aprendizaje, el entusiasmo por aprender y el que el clima del aula sea cada vez mejor, y que por supuesto consigáis retar a todos vuestros alumnos como necesitan, como los alumnos de alta. Entonces aquí sí que no me voy a poder parar mucho, pero que hablaba antes que si desarrollamos toda la parte de la intervención y las medidas que se pueden adoptar, creo que
este proyecto de Rensuli Learning, que es el proyecto en el que hemos trabajado estos últimos 3-4 años, creo, ¿sí? Hicimos un proyecto piloto al que le interese verlo, porque hay varios vídeos donde se muestra cómo profesores de algunos centros de España utilizaron esta herramienta de Rensuli Learning, que no es más que la aplicación en digital, voy a resumir mucho esto, del modelo de enriquecimiento para toda la escuela en una plataforma, en un entorno, en un ecosistema de aprendizaje para, en esta plataforma, que no me da tiempo ahora, no sé si tengo aquí, bueno, sí tengo aquí una, bueno, es una plataforma, es decir, es el ecosistema de Rensuli en el que se desarrolla todo el modelo. Lo primero que hace el alumno una vez que entra en la plataforma es precisamente hacer su perfil para que la plataforma misma después le hace una serie de preguntas sobre sus intereses, sus preferencias de aprendizaje. Eso que os he enseñado, hacemos un portfolio del talento automático y una vez que el alumno ha completado su portfolio, su perfil, el propio sistema, en función del perfil del portfolio del talento asignado, ¿cómo se dice? Recibido o, bueno, lo diré. En función de ese perfil que sale, la propia plataforma le asigna una serie de recursos de enriquecimiento en función de ese perfil. Bueno, tiene algunas cosas que hay que ir todavía mejorando, desde luego tiene muchos más años en esta plataforma que está disponible en inglés. En estos años anteriores lo que hicimos fue la adaptación y la traducción de toda la plataforma y todo el ecosistema de este modelo que, bueno, como digo, asigna después actividades o proyectos de enriquecimiento al alumno en función de ese perfil. Ya solo las actividades de enriquecimiento que se plantean ahí, ya sería para ese alumno 1 individual una posibilidad de enriquecimiento tipo 1. Ahí tiene para explorar un montón de alternativas y la ventaja es que es una plataforma cerrada, un ecosistema, pero la oportunidad de que el docente pueda ver qué es lo que trabaja el alumno dentro de ese ecosistema y el que puedan varios alumnos estar dentro del ecosistema, el profesor le permite asignar proyectos de enriquecimiento dentro de la plataforma, reuniendo alumnos que pueden tener en común intereses similares, preferencias parecidas. Es decir, pues tengo varios alumnos que les interesa un montón, pues yo qué sé, voy a hacer un lugar común, la astrología, ¿no? Y entonces varios de esos les podemos asignar un proyecto y podemos hacer un PBL dentro de la plataforma. Bueno, tiene muchísimas posibilidades, como digo, ahora no podemos desarrollarla, pero como veis os facilita incluso también la tarea de poder hacer el perfil de manera automática o, bueno, facilitaros una parte de esa tarea de recoger el perfil de los alumnos. Y ya, por terminar, y porque había dicho que queremos dejar un poquito de tiempo por si alguien quiere preguntar o si ya os queréis levantar e iros, que tampoco estaría mal. Los 7 principios que son los que tendrían que pivotar o que tendrían que respetarse en los procesos de identificación que llevemos a cabo. Pues el primero, y que va en línea con todo lo que os exponía el marco conceptual del principio, es muy importante cómo definimos las altas capacidades. Si definimos inicialmente que las altas capacidades son aquellos que tienen un CI de tanto o rinden tanto en una determinada prueba, pues efectivamente pues estamos hablando de otra cosa y entonces la respuesta será también otra diferente. La identificación y la evaluación tiene que estar alineada con los programas de intervención y los recursos disponibles. De poco, o nos haríamos poco favor, hacer una evaluación sistemática, proactiva de todo el alumnado de Castilla-La Mancha, si luego no podemos abordar esa respuesta, pues es que igual hay que ir poco a poco y decidir, bueno, pues vamos a hacer esta evaluación, vamos a abordar esta realidad y esta dimensión en función de, o igual los CRA de determinadas zonas geográficas no pueden dar esta respuesta y sí pueden dar esta otra. Bueno, pues hay que analizar estas posibilidades. La psicometría es importante y cuenta. A veces, cuando decimos que el CI
no determina algo, pero luego escucho decir que el CI no importa, pues dice, es que, a ver, no nos vayamos al otro extremo, ¿cómo que no importa? O sea, sí que importa, pero hay que darle el valor que tiene y, desde luego, no uno que no tiene. ¿Entendéis por dónde voy, no? O sea, pues claro que las puntuaciones de las pruebas son relevantes y nos guían muchísimo para tomar decisiones, pero no son las únicas que abordamos. Cuando evalúo a un alumno, desde luego cuando lo hacemos de manera individual, las primeras cosas que se recogen son información de la familia, de los profesores, de la escuela, de un montón de cuestiones y dimensiones que no están. Y luego ya después vemos qué hace el alumno, cómo rinde, cómo hace en determinada circunstancia, qué hace en esta situación. Desde luego no viene un día, le haces 4 preguntas y ya determinas. Y con esta, bueno, las decisiones diagnósticas, y esta es a lo que iba importante, las toman las personas, no los test. Creo que esto, los que os dedicáis a la orientación educativa, lo sabéis muy bien, pero no está de más recordarlo. Por eso, este planteamiento simplista de no da no sé qué, o aquí tengo esta puntuación pero no vale. Es que esto no hay nadie que lo sostenga. Las decisiones diagnósticas las toman las personas y, sobre todo, cuanto más formadas y más expertise tengan en las decisiones serán más acertadas, obviamente. Contar con múltiples medidas pues es una ventaja, por eso esta importancia de que sea multifactorial. Los baremos y los criterios que decidamos o que seleccionemos aportan un valor añadido. Aquí hay un proyecto muy interesante que si se mantiene en el tiempo, incluso se podrían hacer proyectos muy interesantes de baremar localmente herramientas para vuestra población. Lo que se hizo en su día en Navarra con el SCAT se tradujo, se baremó y se validó para la población navarra. ¿Cuánta población era? No recuerdo. 8.000. Pues esto también se puede hacer aquí, si se plantea esta. ¿Y qué interés tiene el tener baremos locales? Pues lo que conocemos muy bien, que es más fácil que un alumno de aquí y de Toledo se parezcan que uno de Toledo con uno de otra comunidad que está más distante. Entonces, esas cuestiones también son relevantes. Y, por último, la evaluación tiene que ser periódica y recurrente. Por eso no vale solo esto en este momento, sino que tenemos que evaluar de manera periódica y valorar a estos alumnos y otros que vengan detrás, pues sucesivamente en los años. Bueno, y ya para terminar, había dejado algunas referencias para recoger. Si queréis, yo me callo para hacer el cierre y luego lo que puedo es dejar aquí la exposición, porque lo que viene aquí son algunas referencias de materiales que os he preparado, el código QR, por si los queréis ya cazar rápidamente y vais a ello, que son referencias de algunos artículos que me parecen importantes, algunas referencias bibliográficas que serían imprescindibles que tuvierais en vuestros departamentos, y, si tenéis un poquito más de tiempo, algunos vídeos y algunos materiales y recursos útiles, ¿vale? Así que, si os parece, yo creo que lo dejo aquí y cerramos y luego lo expongo, ¿vale? Gracias.